La Biblia. La Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Así que vemos dos pactos. Un pacto que fue primero y otro pacto que fue después. El segundo invalida el primero o el primero complementa el segundo. ¿Tenemos que continuar bajo el Antiguo Pacto o tenemos que estar solamente en el Nuevo Pacto? O tal vez tengamos que mezclar el pacto primero con el pacto segundo. Es decir, traer cosas del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto para que el Nuevo Pacto tenga más eficacia junto con el Antiguo Pacto, con tal de que se hace un revoltijo. Y mucha gente se confunde, se tropieza con esto. Pero bien dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar la palabra de Dios. Vamos a analizar este tema a la luz de las Escrituras. Un estudio bíblico cristocéntrico que nos traerá un poco más de luz al respecto. Te saluda Rafael Cáceres. Te invito a que le des like y que compartas esta enseñanza para que más personas conozcan la verdad de las Escrituras, la verdad de Dios y acerca de este interesante tema, los dos pactos. Así que vamos. Primero tienes que entender de que hay un pacto bíblico. ¿Cuál es el pacto bíblico? El pacto bíblico es que Dios interviene con el ser humano para llegar a un acuerdo, un pacto entre Dios y el hombre. Pero tenemos que entender que hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. El pacto condicional es de que yo voy a hacer algo, pero si tú haces algo. Ese es el pacto condicional. Si yo hago, tú haces. Si tú haces, yo hago. Pacto condicional. Pacto incondicional es yo hago y tú no haces nada. Es como que, ¿qué sentido tiene entonces ese tipo de pacto? Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Entendamos primeramente que hay un propósito divino. El propósito divino entre el Antiguo y el Nuevo Pacto es un plan maestro de parte de Dios, un plan de salvación, un plan de redención. El pacto nuevo no es que invalida el pacto viejo, sino que para que haya un nuevo, tenía que haber un viejo. Es como decir, en el caso de los teléfonos, está el teléfono que es el 0.1. Y luego sale un nuevo modelo que es 0.2. Pero sin el 0.1, nunca pudo haber salido el 0.2. Entonces, en el antiguo pacto, tenían que realizarse todas las cosas que venían a revelar lo que iba a venir posteriormente a revelar el segundo pacto. Es decir, el antiguo pacto nos mostraba por símbolos, sombras y figuras de lo que iba a ser después el cumplimiento del nuevo pacto. Es decir, todos los que en el antiguo pacto se salvaban eran aquellos que creían en que iba a venir un Salvador que los iba a redimir de la maldición del pecado. Ya que en el antiguo pacto nos topamos con las tablas de la ley, los mandamientos, los cuales fueron muy evidentes en que no pudieron salvar a nadie. El antiguo pacto venía a señalar los pecados de la gente, no a quitarle los pecados. Y el antiguo pacto empujó a las personas a creer en un redentor, en un salvador, el cual Dios le prometió a Abraham, que iba a venir de su simiente un libertador, el cual es Cristo, según narra el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, donde dice que la simiente de Abraham es Cristo. Así que Cristo es ese Moisés del Antiguo Testamento. Cristo es nuestro Moisés del Nuevo Testamento. Moisés es aquel que libertó al pueblo físico de la esclavitud de Egipto. Cristo es nuestro Moisés, nuestro libertador, que nos libera de la esclavitud del diablo, del mundo y del pecado en el nuevo pacto.
Así que el antiguo pacto era sombra, tipo y figura de lo que iba a venir después en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, todo el antiguo pacto era una profecía, era algo que señalaba, algo que apuntaba hacia algo mejor. Porque si el antiguo pacto hubiera sido suficiente, no hubiese habido necesidad de un nuevo pacto. Pero no era suficiente, tampoco queda obsoleto, porque el antiguo pacto nos confirma el nuevo pacto. Yo sé que esto pareciese un trabalenguas, pero a medida que vamos a ir avanzando lo vas a ir entendiendo mejor. Entonces vamos a entender primeramente que Dios es fiel y su misericordia es para siempre. El antiguo pacto nos revela que Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no da por inocente al culpable, un Dios que no puede contaminar su reino, un Dios que es severo contra el pecado, un Dios que castiga severamente el pecado, porque Dios en su santidad no puede tolerar el pecado. A pesar de ello, Dios promete a un intermediador, a alguien que se iba a poner entre Dios y el hombre, es decir, entre la ira de Dios en contra del pecado para poder declarar absuelto de pecado al ser humano. Entonces, en el primer pacto, también se le llama el pacto mosaico, origen y alcance. Este pacto fue establecido con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, por medio de Moisés, según lo podemos leer en Éxodo 24, 6 al 8. Y fue sellado con sangre de animales, la sangre que simboliza un compromiso. Pero no era cualquier animal, primeramente era sangre de cordero. Era exclusivo únicamente para la nación física de Israel, la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomios capítulo 5 versos 1 al 6 y Deuteronomios capítulo 7 versos 6 al 9. Aquí tenemos características claves al respecto. Hay una base legal. La base legal está fundamentada por los 10 mandamientos, la cual trae leyes morales, leyes ceremoniales, leyes civiles y pues leyes alimenticias también. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 34, 27 y Levítico 19, 18. En total me parece que son más de 4,000 mandamientos. Porque de los 10 mandamientos salen estatutos, salen decretos y hay otros mandamientos más, los cuales dice la Escritura que el que fallaba al más pequeño de los mandamientos iba a ser culpable de todos los demás mandamientos. Entonces tú pudiste haber obedecido 499 mandamientos y fallaste a uno, eres culpable de todos. Entonces, limitaciones. El antiguo pacto no otorga salvación, sino que exponía la necesidad de una salvación. Traía la promesa de un redentor. Eso lo encontramos claramente en las Escrituras, cuando Dios habla que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro. Entonces, vemos también en Hebreos 9, 19 al 22, y la profecía donde Jeremías en el capítulo 31, versos 31 y 34, nos prometen a ese libertador. Hasta acá muy interesante, porque el Antiguo Testamento era como aquel GPS que te dice, en 1500 años cruza hacia Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento era solamente el camino, que durante 1500 años nos estuvo apuntando hacia Jesucristo. Cuando empezó el nuevo pacto se activó el GPS. Destino, salvación. Destino, tierra prometida. Destino, nuestro reposo. Destino, nuestro Salvador, el cual apuntaba hacia Cristo. En ese momento no se conocía su nombre. Nosotros hoy sabemos que es Jesús, el Cristo. Pero en ese tiempo ellos tenían que creer que ese Mesías, que ese Cristo iba a venir. ¿Qué tal te ha parecido hasta aquí el tema? Vamos a seguir adelante.
Así que, si esto te ha interesado, te va a interesar más el segundo pacto. Pero aún falta algo que concluir con el primer pacto. Propósito temporal. Fíjate esto qué interesante. Dice que el antiguo pacto era temporal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que era temporal? ¿No es que era algo eterno? Vamos a ver Gálatas 3:19, donde dice que el propósito de la ley era actuar como un freno temporal contra el pecado. Porque la ley, al decirte no matarás, y luego te daba las consecuencias de qué pasaba si matabas, pues eso te ponía un freno si tú querías irte a traer a algún cliente, como diríamos en Guatemala. Cuando te dice no mentirás, y luego te dice por qué no, pues eso te pone un freno a no mentir. Y así con todos los demás pecados. Cuando tú te ponías frente al espejo de la ley, eso te hacía poner un freno para que no cometieses acciones que iban a traer consecuencias catastróficas para tu vida. La ley fue puesta para poner orden en la humanidad. Fue puesta divinamente. No es algo malo realmente, la ley es algo muy bueno. Sin ley hubiese un desorden total en todos lados. Es más, entre más ley haya, pero la ley bíblica, cristocéntrica, mejor sociedad, mejor mundo vamos a tener. Pero, hablando de la ley, motivos de salvación, motivos de esa eternidad después de fallecer o cuando Cristo venga, esa ley nos llevaba como algo temporario mientras venía el cumplimiento de la ley, ya que la Escritura dice que Jesús es el cumplimiento de la ley. La ley también tenía como propósito temporal mostrar la incapacidad del ser humano para alcanzar santidad. Fíjate qué interesante este detalle. La ley mostraba la incapacidad humana para alcanzar la santidad, o podríamos decir también agradar a Dios. Porque el que fallaba, el más pequeño en los mandamientos, era culpable de todos los demás mandamientos. En una ocasión, mi hijo me dice: papi, mala onda Adán y Eva que se comieron el fruto prohibido que Dios mandó que no que se comiese. Y yo le dije a mi hijo: ay, mi hijo, si vos y yo hubiéramos sido Adán y Eva, nos hubiéramos volado todo el palo. Nos hubiéramos comido hasta las hojas, hasta la raíz, hubiéramos hecho té de la raíz. En serio que sí. Mis amigos, la ley solo muestra la incapacidad del hombre para agradar a Dios y para alcanzar salvación. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, verso 20, Gálatas capítulo 3, verso 10 al 12. Tú mira tu Biblia ahí en tu casa. Propósito temporal: preparar la venida del Mesías, según Gálatas 3, 24. La ley era una promesa, era esa carretilla que llevaba la promesa por encima en unos rieles para llevar hacia la meta, el cumplimiento de esa palabra. Yo siempre digo que los que se salvaban en el antiguo pacto eran aquellos que a futuro creían que venía un Salvador a redimirlos de sus pecados. Hoy nosotros que vivimos en el nuevo pacto tenemos que creer hacia atrás, hacia el pasado, que hace más de 2000 años hubo un Salvador que murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces los de antes eran salvos por lo que creían que iba a suceder a futuro, y nosotros ahora tenemos que creer por lo que pasó en el pasado, hace más de 2000 años atrás. Porque desde que se dio la promesa de la ley hacia el cumplimiento de Jesús, pasaron 1400 años. 1400 años, imagínate. Eso es algo impresionante. ¿Por qué? Porque la ley era algo profético del advenimiento de Jesucristo, de la venida de Jesucristo en su primer nacimiento, su nacimiento virginal. Y luego Jesús dijo: la ley, los salmos y los profetas dan testimonio de mí. Entonces la ley nos apunta a Cristo.
Entonces, las limitaciones con este antiguo pacto. Hay limitaciones con este pacto. Primero, el antiguo pacto no otorga salvación, sino que expone la necesidad de redención, según Hebreos capítulo 9, versos 16 al 22. Y se profetizaba su propia absolencia, según Jeremías 31 al 34. Entonces podemos ver de que en sí la ley no aportaba salvación al ser humano, sino condenación. Repito, no es que la ley haya sido mala, todo lo contrario, es buena, pero es inútil para salvar eternamente a las personas, para llevarlos al Señor. Pero ahora vamos a ver el segundo pacto o el nuevo pacto. El nuevo pacto, el cumplimiento profético. Este nuevo pacto fue anunciado en Jeremías 31 al 34 y sellado con la muerte y resurrección de Jesucristo, según Lucas 22, 30 y Hebreos 8 al 13. Cumplimiento profético. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús dijo, consumado es? Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es porque Él completó toda la palabra profética acerca del plan de redención para el ser humano. Jesús complementó todo lo prometido al pueblo de Israel de que venía un Salvador. Cuando Jesús dijo, consumado es, quiso decir que completó todo aquello que la ley indicaba. Cuando Jesús dijo, consumado es, fue el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, que le daría una simiente. Es la promesa dada al rey David, que le daría un hijo, el cual se sentaría en el trono para siempre. Cuando Jesús dijo consumado es, se cumplía la promesa dada a Abraham, que en tu simiente, hablando de uno y no de muchos, serán benditas todas las familias de la tierra. Y a los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Refiriéndose a esa simiente, la simiente de Jesús. Es decir, Jesús cumpliendo la promesa de Dios para Abraham, que le daría un heredero, una simiente, que es Jesús. Ahora, fíjate, en este nuevo pacto tiene una naturaleza de alcance mucho mayor que el primer pacto, porque en lo universal incluye tanto a judíos como a gentiles el nuevo pacto. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. El nuevo pacto no solamente alcanza al pueblo judío por naturaleza, por nacionalidad, por ADN, sino que también alcanza a los gentiles, aquellos que no tienen nada que ver con la genética de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablando en la sangre. Pero alcanza a la gente, alcanza a africanos, asiáticos, hispanos, anglosajones, a todos. Incondicional, basado en la gracia divina y no en esfuerzos humanos, según Romanos 3, 21 al 24 y Gálatas 3, 8 al 9. Es incondicional. Acuérdate que la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un regalo no se paga. Para un regalo, o sea, tú haces tu cumpleaños y llega la gente con sus regalos para celebrar tu cumpleaños y luego pues no te están pasando una factura para que les pagues los regalos que te dieron. No, ¿por qué? Porque es un regalo. Es igual. La Biblia dice que es el regalo de la salvación. Un regalo solo se recibe. Por eso en Hechos, Pablo y Silas le responden la pregunta del carcelero de Filipos: varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El regalo de la salvación solamente se recibe por gracia. No son por méritos, no son por cosas que hayamos hecho. En el nuevo pacto es eterno, garantiza vida eterna mediante la fe en Jesucristo, según Hebreos 13:20. Es un pacto eterno, es un pacto para siempre. Jesucristo está hoy sentado a la diestra del Padre, con gran poder y gloria,
y ahí permanece por los siglos de los siglos y no se moverá. Así que ahora Jesús pasa a ser un mejor mediador entre Dios y el hombre a través del nuevo pacto. Hasta aquí yo te preguntaría, ¿dónde prefieres estar? ¿Caminando bajo el antiguo pacto o caminando en el nuevo pacto? Yo prefiero el nuevo pacto, la verdad. Ahora quiero que veamos los contrastes esenciales entre los dos pactos, los contrastes. Fíjate, vamos a ver el aspecto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Base. En el antiguo pacto tenías que hacer obras y un cumplimiento legal para poder caminar delante de Dios, según Gálatas 3:10. Pero en el nuevo pacto encuentras la base en la gracia y la fe en Jesucristo para poder caminar delante de Dios, según Gálatas 3:11 al 12. En el antiguo pacto, el mediador era Moisés. En el nuevo pacto, el mediador es Jesucristo. ¿Con cuál te quedas? ¿Con Moisés o con Jesucristo? Yo prefiero con Jesucristo. No sé tú. El alcance del antiguo pacto. El alcance llegaba única y exclusivamente a los judíos de nacimiento, a los israelitas, a los descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Única y exclusivamente a ellos y a nadie más. No a los egipcios, no a ningún gentil, a ninguno de Asia, a ninguno de África, a nadie. Solo a los judíos. Según Deuteronomios capítulo 4, versículo 8. Pero en el nuevo pacto, el alcance alcanza a todas las naciones, alcanza a todas las personas, alcanza tanto a judíos como a gentiles. Eso lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Acuérdate que Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando Jesús dice, predicad a los pobres el evangelio, predicar a los pobres el evangelio, me imagino que eran aquellos que estaban afuera del alcance de las promesas de Dios, fuera del alcance de ser convertidos en hijos de Dios, porque ves que los judíos tenían por inmundos a los gentiles, exentos de la gloria de Dios. Los tenían como perros, no estaban incluidos en el plan divino de las promesas, de la bendición. Pero hoy en el nuevo pacto eso es completamente diferente. Hoy la bendición alcanza a cualquier persona de cualquier nación. No importa su género y no importa su nacionalidad. ¿No te parece eso maravilloso? A mí sí me parece extraordinario. Bueno, duración. En el antiguo pacto la duración de esto era hasta que se cumpliese la promesa de la simiente. Es decir, el antiguo pacto era provisional. El antiguo pacto iba a durar hasta que naciese la simiente. Interesantísimo eso. O sea, el antiguo pacto terminaba cuando naciese Cristo. No solamente cuando naciese, sino cuando completase la obra redentora que fue al morir en la cruz. Por eso repito que Jesús dijo, consumado es, al haber entregado su vida en la cruz, haber tomado la hiel, el vinagre y haber dicho, consumado es. Ahí Jesús toma el pecado de toda la humanidad. Ahí redime a toda la humanidad de la maldición de la ley y del pecado, de Satanás y todos sus demonios, de la enfermedad, de la pobreza. Y Jesús ahí completa ese plan de redención que se perdió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Él vino a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Esa comunión con Dios por medio del pecado. La Escritura dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto. En cuanto a sacrificios, en el antiguo pacto, según Éxodo 24:6, era con animales. Era lo que tenían que venir a sacrificar para poder cubrir los pecados. Pero en el nuevo pacto, ese sacrificio fue el Hijo de Dios
en la cruz del Calvario, el cual derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Un solo sacrificio para siempre. Antes tenían que hacer sacrificios a cada rato, eran temporales, pero Cristo viene a ser una redención eterna. Te voy a poner un ejemplo para que me logres entender. Digamos que hay una ciudad que siempre se va la luz. Y entonces viene el presidente y les da bombillos a cada familia, a cada persona, para que tengan luz. Pero ese bombillo dura poco tiempo, se funde rápido, se quema. Pero nos promete que mientras llega una persona con un bombillo que daría luz para siempre, que esa luz jamás se iba a apagar, esperasen con esos bombillos temporarios. Entonces aceptaban esos bombillos esperando un bombillo mejor, una luz que durase para siempre y jamás se apagase. Eso fue lo que hizo Dios. En el antiguo pacto era, espérense, ya viene algo mejor, viene algo más grande, viene algo que ya no van a tener que ustedes estar sacrificando animales, sino va a ser un solo sacrificio para siempre, lo cual lo confirma el libro de Hebreos. Adoración. La adoración en el antiguo pacto se hacía solamente en el templo de Jerusalén, aunque los samaritanos decían que era en otro lado, cuando hubo la división del norte y el sur de Israel, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero Jesús le dice a la samaritana, la hora es, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios que le adoren, dando a entender así el Señor que ahora la adoración no es allá en el Medio Oriente, en un templo, en Jerusalén, en el Medio Oriente, allá con los judíos. No, ahora la adoración es en África, en Asia, en Petén, Guatemala, en Honduras, en el baño de tu casa, en la sala de tu hogar, en tu cama, en tu carro, en un parque, donde sea, ahí puedes adorar a Dios. ¿No te parece estos contrastes bastante interesantes? Ahora vamos a ver las implicaciones prácticas para los creyentes. Vivir bajo el nuevo pacto te trae libertad. Los creyentes no están sujetos a leyes y ceremonias del antiguo pacto, sino ahora a la ley de Cristo. Ahora tú no tienes que circuncidarse, no tienes que guardar el sábado, no tienes que guardar fiestas, no tienes que ponerte cosas externas, no tienes que guardar días. Eso era antes. El sábado es Jesús. Jesús es nuestro sábado. Nuestro día de reposo es Jesucristo. Ceremonias y rituales. Antes tenías que abstenerte de ciertas comidas. Hoy puedes comer de todo. Aunque ciertamente, dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Pero dice, el que no come, para Dios no come. Y el que come, para Dios come. El que guarda los días, pues bueno, para Dios los guarda. Y el que no los guarda, también para Dios no los guarda, porque somos del Señor. Pero cada quien tiene que estar convencido en su propia opinión, porque lo que no es por fe es pecado, dijo el apóstol Pablo en la palabra. Interesante, ¿no? Así que ahora hay libertad en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto el amor del Señor está extendido para todas las personas, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las personas. Según Juan 4:23 y Juan 3:16, ¿no? No los rituales del Antiguo Testamento, como todos esos mandamientos ritualistas, religiosos y legalistas. Hoy caminamos bajo la gracia. Riesgos de confusión. Hay legalismo. Legalismo al intentar mezclar las prácticas del Antiguo Testamento, como guardar el sábado, abstenerse de ciertas comidas, anular la suficiencia de la gracia. Es interesante eso, porque mucha gente no acepta que solo es creer en Jesucristo que somos salvos. Quieren agregar otras cosas, haciendo así inválida e insuficiente la sangre de Cristo. Pero dime tú qué piensas. ¿Has estado viviendo en el antiguo pacto o en el nuevo pacto?
¿Quieres vivir en el antiguo o en el nuevo? Yo prefiero en el nuevo pacto. Que el Señor te bendiga.